Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Estamos de regreso para hablar sobre los textos fuera de contextos, ¿verdad? Y en esta ocasión vamos a estar examinando un pasaje que con regularidad lo sacamos de contexto para poder apoyar ideas muy particulares, como lo hemos venido mencionando. A veces los usamos con la intención, con muy buenas intenciones, pero no somos fieles al texto. No se usa el texto legítimamente. Bien, para esto vamos a analizar, o le voy a pedir que me acompañe al libro de Juan, capítulo 14, en el verso 13 y 14, ¿verdad? Vamos a centrar nuestra atención en estos dos versos. El verso 12 también con regularidad se usa mal, pero no vamos a hablar de ese lo vamos a dejar para otra ocasión y vamos a centrarnos en el verso 13 y 14. Dice así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Bien, ¿qué quiere decir este texto? Eh, para comprenderlo, lógicamente tenemos que ir al contexto inmediato que viene siendo eh, el texto previo a esta declaración de Jesús. Jesús está hablando particularmente, personalmente en este texto, pero ¿qué es lo que Jesús quiso decir? Vamos a ir al texto, al contexto más que nada. Amén. Y vamos a ir ahí en Juan 14, verso 8, para poder em, darle lectura. Dice así: Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, cierra el paréntesis. Esa fue una pregunta que Jesús le hace en base a la expresión que tuvo Felipe, ¿verdad? Y dice en el mismo texto, en el verso 9, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Vuelve a hacer una segunda pregunta Jesús aquí, cuestionando eh, todas las cosas que ellos habían visto, o más bien la expresión de Felipe, por el hecho de todas las obras, todo lo que Jesús había hecho, y todavía ellos no asimilaban que Jesús y el Padre estaban en la misma sintonía, estaban en el mismo propósito, estaban en el mismo parecer, que el Padre y Jesús uno eran. Y en el verso 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Abrió otra tercera pregunta en el verso 10. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es decir, que somos una sola persona. Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, en otras palabras, yo no me rijo, Jesús está diciendo, yo no me rijo por mí mismo, yo no hablo las cosas que simplemente se me ocurren o que simplemente todo lo que he hecho dependa de mí. No, no, no. Viene del Padre. Entonces, cuando yo las hago es porque el Padre los está haciendo a través de mí. Es lo que está tratando de Jesús de explicarle a Felipe, ¿verdad? Y a los discípulos que estaban con él. Dice en el verso 11, creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Eh, Jesús aclara aquí la pregunta o más bien la duda que tenía Felipe. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras, perdón, el que cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las obras que yo. Es decir, si no me creen por lo que estoy diciendo, por las palabras que yo hice, por lo menos crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre, simplemente por todas las cosas que he hecho, por las cosas que ustedes han visto. Crean por lo menos por eso. Y en el verso 12 dice, de cierto os digo,
el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Repito una vez más, este texto también se usa de una manera errónea, pero no vamos a centrar nuestra atención en él, sino únicamente en el verso 13 y 14. Observemos ahora sí nuestro texto a examinar. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora, este pasaje regularmente nosotros viene o se ha usado de manera que nosotros podamos usar este pasaje como la llave, ¿verdad? Como una forma, como una fórmula mágica en la cual nosotros simplemente oramos a Dios y al mencionar al final de nuestra oración en el nombre de Jesús, pensamos que eso es pedir en su nombre. Y entonces como que si fuera, lo usamos como si fuera una llave mágica para poder nosotros expresar o recibir lo que estamos pidiendo. Pero yo te haría una pregunta experiencial, así clara. Realmente cuando tú, todas las oraciones que tú, hermano, que me escuchas, amigo, cuando has orado y has dicho en el nombre de Jesús, realmente ¿Dios te ha contestado todas las peticiones? La respuesta es no, no te ha contestado todas las respuestas. Y a lo mejor pudieras aludir y decir, bueno, lo que pasa es que Dios no tiene caducidad en sus promesas. A lo mejor no la cumplió ahorita, pero la va a cumplir después. Es muy buen argumento. Sin embargo, eso no evade que el texto esté siendo mal usado, mal utilizado. Por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen, yo soy una persona que Dios me concede todo lo que pido. Pero resulta que esa persona a la que yo he escuchado, sus hijos son inconversos, sus hijos no quieren bautizarse, sus hijos no quieren nada con Dios. Entonces la respuesta es, ¿realmente Dios le concede todo lo que pide? No, no le pide, no le concede todo lo que pide. Hay personas que han pedido por sanidad y su familiar ha muerto. Hay personas que han pedido un carro y no se les ha sido concedido. Hay personas que han pedido ciertas cosas y no se les ha concedido. La pregunta es, ¿y por qué no se les conceden las cosas? Bueno, porque este texto no es la llave maestra, no es la llave mágica que abre las peticiones del cielo o las peticiones que lanzamos al cielo. No, esto no es una manera de manipular a Dios. Por el simple hecho de que usemos su nombre al final de cada oración, garanticemos la respuesta. No es eso lo que Jesús estaba tratando de decir aquí. Si nosotros observamos en el contexto que acabamos de leer, vamos a ir una vez más, dice en este pasaje, a ver, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en el verso 9. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, o quiero que veamos ahí esta parte. Las palabras, a ver si lo puedo poner en otro color. A ver, ahí. Las palabras, oh, perdón hermanos, aquí estoy teniendo un error técnico, ¿verdad? Vamos a ir con el apuntador láser. Las palabras, a ver si lo alcanzan a ver ahí. No, creo que no es el adecuado. Aquí sería este. Las palabras que yo hablo, dice, no las hablo por mi propia cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesús estaba subordinado, estaba bajo la autoridad, bajo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, una crucialidad o más bien algo que debemos de nosotros de tener en cuenta es que cuando Jesús está hablando en el verso 13, en el verso 14, está hablando de estar bajo su voluntad. Que lo que pidamos al Padre en su nombre, es decir, bajo los propósitos, bajo los principios del ministerio de Jesús. Para ponértelo más en claro, dice en este mismo verso, sino que el Padre que mora en mí, ¿verdad?
Él hace las obras. Entonces, de una manera nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros no vamos a manipular la voluntad de Dios con el hecho de mencionar a Jesús al final de la oración. Creedme, yo voy al Padre y el Padre, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las obras que yo hago, es decir, por las obras que Jesús hizo, nosotros tenemos que pedir, orar en base a las obras que Jesús hizo. Bien, vamos una vez más al texto. Ahora quiero que veamos algo. Hay ocasiones donde nosotros no comprendemos, no vemos, porque este texto pareciera que se nos permite la respuesta a todas nuestras peticiones, pero no siempre las tendremos. Veamos lo que dice Juan capítulo 9, verso del 1 al 3. Observe. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Bueno, Jesús lógicamente contesta, ¿verdad? Y dice, respondió Jesús, no es, observe, dice, no es que pecó sino ni sus padres, perdón, sino que, observe de aquí, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Si nosotros observamos esta declaración, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Entonces, en otras palabras, Jesús está diciendo, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él, para que los milagros de Dios se manifiesten en él, para que sea evidente de que Dios está presente. Entonces, la respuesta es sencilla. ¿Pudieron haber pedido en el nombre de Jesús para que sanara? Sí, pero se va a hacer hasta que Dios lo quiera. Veamos otro pasaje más. Entonces podemos ver que las cosas, incluso las cosas malas que suceden, también están dentro del propósito de Dios y a veces aunque oremos no serán manifiestas. Ahora, podemos orar por una persona que esté enferma, sí, y va a sanar, sí, pero no fue por tu oración, no fue por tu intercesión, no fue porque hayas pedido en el nombre de Jesús, no, fue para que la gloria de Dios se manifestara. Fue para que Dios se mostrara su misericordia, se mostrara su amor para con esa persona. Vamos una vez más. Juan 11, del 1 al 4. Estamos hablando aquí en el contexto de Lázaro, de la muerte de Lázaro. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, quiero que pongas atención aquí. Esta enfermedad no es para muerte. ¿Sí? Esta enfermedad no es para muerte. Pero ¿qué pasó más adelante? Si nosotros leemos el contexto, sí se murió Lázaro. Pero aquí declara cuál era la función de esta enfermedad. Dice, sino para la gloria de Dios. Observe, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En otras palabras, muchas de las veces Dios permite algunas enfermedades, Dios permite algunas circunstancias, algunos problemas en nuestra vida para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para demostrar que Él está al tanto de nosotros, que es propicio para nosotros, pero no porque nosotros hayamos orado y al final hayamos dicho en el nombre de Jesús, sino para mostrar su gloria. Aleluya. Ahora bien, hay tres propósitos en el contexto de este pasaje en el cual Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Ahora,
necesitamos ver el primer punto. El primer punto es que nuestras peticiones deben estar dentro de su voluntad. ¿Y dónde lo podemos ver? Bueno, en la oración modelo, en la oración de Mateo capítulo 6. ¿Recuerdan la oración modelo? Mateo 6, 9, 13 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza con una exaltación esta oración, ¿verdad? Pero dice, venga tu reino. Esa declaración de Jesús, venga tu reino, ¿verdad? Quiere decir que venga tu gobierno, que tú gobiernes eh, con tu voluntad. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Es decir, que tú hagas las cosas en mí, las cosas que tú quieres, Señor, hazlas en mí. Venga tu reino se establezca en ese lugar y hágase tu voluntad. De la misma manera que se hace en el cielo, así también se haga en la tierra donde estamos. Amén. Entonces, cuando nosotros oramos esto, nosotros le decimos a Dios que Él venga y gobierne nuestras vidas. Pero lógicamente esto no va a aplicar para todos, sino para aquellas personas que realmente le entregan su vida, que dejan que Dios les gobierne. Mucha gente repite este Padre Nuestro, pero no hay efecto alguno. ¿Por qué? Porque están pidiendo que venga el reino de Dios sobre sus vidas, que se haga su voluntad, de la misma manera en como se hace el cielo, se haga en la tierra, pero no dejan que Dios los gobierne a través de su palabra o a través de la Biblia. Amén. Y luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eh, Pareciera que este texto nos abre la puerta para poder hacer nuestras peticiones personales, Señor, provéeme para que yo coma y esta clase de cosas. Pero sí, pero recordemos que Jesús su prioridad no fue dar de comer como tal, sino proveer la palabra de vida, el maná que viene del cielo, y lo podemos ver en San Juan capítulo 6. Sin embargo, en este pasaje dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces Dios ha provisto a través de su palabra el pan nuestro de cada día. Pero mucha gente pasa todo el día sin haber siquiera leído una porción de las Escrituras. Entonces, ¿cómo va a alimentar? ¿Cómo Dios le va a dar ese pan de cada día? Amén. Y el verso 12 dice, y perdona nuestras deudas, ¿verdad? Perdona nuestras deudas, o en otras palabras, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Imagínate por un momento una persona que no está subordinada bajo el poder de Dios, le pide a Dios que le conceda algo, pero no quiere hacer lo que Él dice, no quiere perdonar simplemente. Y lo primero que dice es que es porque no lo siento. La respuesta es sencilla, no lo puede hacer porque simplemente Dios no mora en él, no está subordinado, no está bajo su reino, no está bajo su gobierno como tal. Por lo tanto, orar en el nombre de Jesús no le concede las peticiones que él quiere. Verso 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, si nosotros observamos este pasaje de la oración modelo, no es esta manera en como Jesús nos está enseñando a orar, no es una oración egocentrista, no es una oración que apunte hacia adentro, sino que es una oración que Jesús nos enseña a orar, pero que apunta hacia Dios. Primero, que venga su reino, que se establezca su voluntad en nuestras vidas. Segunda, danos el pan, danos tu palabra, Señor, de cada día, ¿verdad? Perdona nuestras deudas, pero perdónanos, Señor, de la misma manera en como nosotros perdonamos, ¿verdad? Y luego, no nos metas en la tentación, es decir, yo no me voy a acercar al pecado para no correr el riesgo de pecar. No permitas que yo me acerque al pecado, es lo que quiere decir este pasaje. Mas líbranos del mal, líbranos de la tentación, líbranos de caer. Pero mi función es que yo también tengo que evitar acercarme a esa tentación. Porque tuyo es el reino, es decir, tú gobiernas y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces podemos ver que nosotros debemos de orar y pedir conforme a su voluntad, de acuerdo a lo que dice el patrón de Mateo
6, 9, que es la oración del Padre Nuestro. El segundo punto que nosotros debemos de notar en esta, de pedir en su nombre, ¿verdad? Para que lo haga, el segundo punto sería, se encuentra en Mateo 5. Mateo 5 en el verso 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este punto nos enseña, hermanos, que tenemos nosotros que reconocer nuestra humildad, nuestra pobreza espiritual, que nosotros no somos capaces de acercarnos a Dios con las manos limpias. Somos pobres en espíritu, pero que de nosotros será el reino de Dios y reconocemos que somos pobres en espíritu. Amén. Entonces debemos de reconocer nuestra necesidad de Él, nuestra pobreza. Así como el hambriento clama y pide por una torta